deporte tiene una marca de carácter en la ciudad de San Francisco. El deporte lo hemos repasado en distintas disciplinas y con distintas personalidades a lo largo de este ciclo de huellas. Hoy le vamos a dedicar un bloque para conocer un poquito más en profundidad a uno de los deportistas más destacados que ha tenido la historia de la ciudad de San Francisco. Tiene que ver con el boxeo. Hoy vamos a hablar, Arturo Bienedel nos va a hacer conocer un poco más a Atilio Caraune. Arturo, estamos hablando del boxeo como un deporte que ha tenido siempre mucho arraigo en la ciudad de San Francisco y en la región. Sí, cuando no hubo boxeadores locales, digamos, de alguna trascendencia, por lo menos venían a pelear en San Francisco boxeadores que venían desde Córdoba, Santa Fe, de Paraná, en esa época de la que estamos hablando ahora, ¿no? En el caso de Atilio Caraune, fue una persona que nació en Clusellas, no era de San Francisco, y en el año 1920, él nació en 1920. Bien. La familia llega acá a San Francisco, como tantas otras familias de pueblos de la zona o de los campos de la zona, que en un momento dado decidían cambiar la residencia y muchas veces por cuestiones comerciales o también por estudio de los hijos venían a San Francisco. Claro, se radicaban acá. San Francisco absorbió una cantidad impresionante de inmigrantes regionales. Claro, precisamente por la cuestión del estudio. Claro, el estudio de los hijos, muy preocupado por el estudio de los hijos. Estudio y industria, la industria de San Francisco. Claro, también el trabajo ha también, por eso. Acá había cuestiones o de trabajo comerciales o de estudio de los hijos. Claro. Por eso venían a radicarse en la ciudad. Bueno, esta familia Caraune es una familia que al día de hoy sigue existiendo, ¿no es cierto?, con sus descendientes en San Francisco. Han sido siempre con una presencia también social importante, al margen del rol de Atilio como deportista, con otro hermano que era Alfredo, que se dedicó a la política, claro, ¿no es cierto?, era rematador también. Después tuvieron alguna influencia o participación en la región evangélica, algunos de ellos, en fin, o sea que fue una familia con una presencia social importante, interesante, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad de San Francisco. De ellos se desprende, ¿no es cierto?, Atilio Caraune, que siendo adolescente y un poco más, a los 18, 19 años, comienza a incursionar en boxeo, acá alentado por Juan María Baggio Ferrazzi. Claro, estoy pensando en Baggio Ferrazzi, claro. Un gran promotor de todas las actividades físicas, pero fundamentalmente del boxeo. Sí, que él también él fue boxeador, claro. Él fue boxeador. No con buenos resultados para él. No es un gran boxeador, pero bueno. Claro, pero le gustaba mucho boxear. Le gustaba mucho boxear y bueno, el gran rival siempre, yo recuerdo, de Juan María Baggio Ferrazzi era Sócrates Mitre. Sócrates Mitre era un morocho, un moreno, que venía de Córdoba a pelear acá, bueno, y las peleas no fueron muchas tampoco, más de 3 o 4 peleas no hicieron, pero Sócrates Mitre era el rival, digamos así, con el que es el clásico rival con Baggio Ferrazzi. De Baggio Ferrazzi. Bueno, él comienza a incursionar acá y rápido muestra mucha potencia en la izquierda, era un zurdo noqueador. Zurdo noqueador. Así que trasciende rápido y ya para el año 1940, cuando él tenía 20 años, ya empezaba a surgir como una figura nacional. Bien. A tal punto que fue después, ¿no es cierto?, ahí prácticamente en los años siguientes, fue campeón sudamericano 2 veces. Y fue campeón sudamericano en el peso mediano, en la categoría de los medianos, y con el paso del tiempo, cuando se fue haciendo un poco más grande, en los medio pesados. Claro. En los medios pesados, o sea, por cambio físico. Claro, cambio físico, la persona, ¿no es cierto?, naturalmente. Pero siempre mantuvo el mismo estilo, e incluso en un momento de la carrera de Atilio Caraune, él tuvo 23 victorias consecutivas por nocaut. 23. Claro, era un fenómeno. Un fenómeno, claro, realmente. O sea, obviamente peleaba en el Luna Park, peleó en Chile, peleó en Brasil, peleó en Uruguay. O sea, fue una figura para el momento muy importante. Muy destacada, en una época de figura del boxeo importante para la Argentina. Por supuesto. En los años 20, Firpo, ¿no es cierto? Claro, pero en los años 40 y pico. Claro, cuando estaba él, que él le tocó pelear desde los 40 hasta el año 56, en que se retira del boxeo a los 36 años.
Vos tenías ahí a Prada, Claro. Lauce, el Mono Gatica. El Mono Gatica, claro. Y Pascual Pérez, que fue el primer, Pascual Pérez, primer campeón mundial de la Argentina en boxeo. Claro. O sea, porque todo eso venía alentado también por la política del peronismo, Sí, señor. que alentaba mucho el deporte. Es más, el patrocinio que se le daba a Fangio, que fue quíntuple campeón mundial, o Claro. sea, ¿no es cierto?, en la Fórmula 1, en aquellos años. Y en el contexto de lo que el peronismo toma del fascismo, ¿no es cierto? De Mussolini, Claro, de lo que hablamos de Hitler, siempre. que hemos hablado en Claro, varias donde oportunidades. se destaca lo físico. Claro, Se exactamente. impulsa lo físico, se destaca lo físico. La competencia, es el ser más, mejores. acá vos tenías, digamos, otros destacados deportistas en San Francisco que también participaban en cosas nacionales, y cuando ganaban, o la prensa lo decía o ellos lo decían, le dedicaban el triunfo a Perón. Claro. Pero acá vos tenías en el ciclismo a Ambrosio Aymar, a Pessoa, que eran dos hermanos, Oscar y Arturo Pessoa, Alcides Escarafía, figura del atletismo sudamericano, que era de San Francisco, era campeón nacional y repitió varias veces el título, incluso marcó récords de lanzamiento de bala. Claro. Que es una disciplina, hoy, digamos, para acá a nivel local no se la conoce, pero en lanzamiento de bala era una de las figuras, ¿no es cierto? Incluso hasta fue preolímpico, por unas cuestiones después administrativas, no fue olímpico en lanzamiento de bala, pero eran figuras del deporte nuestro, acá local, donde también se promovía mucho el automovilismo. Claro, y en ese contexto, Caraúne que logra 2 campeonatos sudamericanos. Dos campeonatos sudamericanos en medianos y luego en medio pesado. Estoy pensando en figuras del boxeo. Si lo tomamos a Martillo Roldán como sanfrancisqueño, debe ser el... Claro, es el antecedente. Es el primero que viene. O sea, Claro. es, digamos, después de Caraúne, como figura de relevancia nacional, es Martillo Roldán. Claro. Bueno, después hubo muchos otros boxeadores, ¿no? Muchos. Acá tuvimos a Hilario Suárez, en fin, hay todo, hicimos un programa con Hilario Suárez en Huella, donde él habla, ¿no es cierto?, y analiza precisamente esto, donde dice que, bueno, que al día de hoy, dentro del boxeo de San Francisco, faltan figuras del nivel de Roldán, ¿no es cierto?, Claro. del nivel de Roldán. Pero... O yendo un poquito más atrás, de un Atilio Caraúne. De un Atilio Caraúne. En aquella época, ¿no es cierto?, él incluso peleó acá en San Francisco, peleaba también en Morteros, peleó en la zona, peleó en Santa Fe, peleó en Paraná, y acá en San Francisco solía pelear en un sitio que era el Petit Grand Rex. Petit Grand Rex era un sitio que estaba acá en calle Iturraspe, que era un sitio de esparcimiento, propiedad de la familia Maquieraldo, que también tenían en San Francisco el Luna Park. En San Francisco había un Luna Park de San Francisco donde también se hacía boxeo. Mira vos, mira vos. En Eso es un los dato que no lo años, tenía. en los años 50. En calle San Juan estaba el Luna Park. Bueno, acá venía. Por ejemplo, entre las peleas así interesantes de Caraúne, para nombrar dos nomás, una es una que realizó y que él ganó a un mexicano que tuvo una trayectoria larguísima. Peleó desde muy jovencito hasta bastante avanzada la edad para un boxeador, que le llamaban Kit Azteca. Kit Azteca era un showman en el ring, era todo un personaje, ¿no es cierto? Y bueno, y peleó también Caraúne con Kit Azteca y le ganó. Porque Kit Azteca era un habilidoso en el ring que hacía un tipo loche, pero todavía más... con más show. Con más show, como más payaso, digamos. Como más payasé, claro, como alguna pelea de Muhammad Ali, digamos. Claro, y la gente disfrutaba de eso porque él engañaba mucho al rival. Todo. Claro. A Caraúne no lo pudo engañar, digamos, es decir, la pegada que tenía Caraúne y que era polémica, él tenía una zurda muy fuerte y al hígado del rival. Y esto ocasionó, o sea, eso fue una trompada de ese muy fuerte en el hígado, ocasiona el knockout de la persona que lo recibe. El tema que los especialistas del boxeo lo comentan, yo te digo porque leyendo sobre la vida de Caraúne había personas que lo explicaban porque en algunos casos fue polémico, porque un golpe en la mandíbula de la persona lo voltea
inmediatamente. El Sí. golpe en el hígado Demora. tarda unos 10 segundos Y da tiempo. en caer, da tiempo y cae. Entonces, ocurre que en 10 segundos en boxeo es mucho tiempo. Claro. Y en una pelea en especial contra un campeón paraguayo, Caraúne le pega esa trompada de zurda en el hígado a este campeón y sigue el otro la acción. Y al rato, estando solo, cae. En Paraguay la pelea, en Asunción. Los paraguayos tomaron como que el tipo se tiró. Se había tirado, ¿no? Bueno, y terminó en un escándalo la pelea. A raíz de ahí comienzan las explicaciones de qué es lo que significa para la persona un golpe en el hígado. Un golpe en el hígado. Pero la pelea, la pelea terminó en escándalo. Claro. O sea, fue, digamos, limpia. La persona le pegó como le pegó a tantos otros, lo noqueó como noqueó a tantos otros, pero en ese caso en especial, medio que los paraguayos no entendían que su campeón podía ser vencido de esa manera y que se había tirado. Así que termina con gente sobre el ring y con un escándalo. Y la otra es una pelea que pierde Caraúne en el año 54 contra un campeón y una de las grandes figuras del boxeo uruguayo, Dogomar Martínez. Se llama Dogomar Martínez, era bastante menor que Caraúne y murió a principios del año 16, tenía 86 años. Mira vos. Sí, tenía 86 años, murió este año. Dogomar Martínez le gana en una pelea sin nada extraordinario. El tema es que los comentarios eran que Caraúne había perdido la pelea, perdió en boxeo, pero había ganado la quiniela. Fíjate vos el tema, porque él fue a Uruguay y jugó su edad, los 34 años, Claro. e hizo una redoblona con el 72, esa era la noticia, ¿no es cierto? Y salen los números y gana 6.000 pesos uruguayos. Que era más que la bolsa que había ganado. Posiblemente era más que la bolsa que había perdido. Claro. O lo que cobró por la pelea. Por la pelea. O lo que cobró por la pelea. O sea, perdió en boxeo y ganó la quiniela. O sea, era el comentario porque era una cosa que no tiene nada que ver. Nada que ver una cosa con otra, fíjate Claro, vos. nada que ver. Pero mirá qué anécdota. Pero es toda una anécdota. Ir a boxear a Uruguay y jugar a la quinela. Jugaba ¿no? la quiniela, ¿no es cierto? Y jugó su edad y hizo, dice, redoblado con los 72. Lo anunciaron para que todos sepan, qué sé yo, porque había por ahí algunos cabuleros que seguían esas cosas y lo jugaban. Claro. ¿no? Así que bueno. Y en el año 56, ya él teniendo 36 años, se retira de la práctica activa, ya venía perdiendo algunas peleas, ¿no es cierto? Después de esos triunfos que él había tenido, pero bueno, y ya surgían otras figuras. ¿Y él sigue vinculado al boxeo como Sí, entrenador sí, o no? por supuesto. No, él sigue de alguna manera vinculado, sí, al deporte, a los gimnasios, tiene otra actividad, no se radica, no vuelve a San Francisco, se radica en Tristán Suárez, en Buenos Aires. No obstante, fue un seguidor de la carrera de Roldán. Claro. Vino para acá para verlo a Roldán, estuvo con Juan Domingo Martí Roldán, lo seguía a la distancia, ¿no es cierto? No estuvo siempre, permanentemente, pero claro, lo que pasa es que Roldán, 30 años después que él se retira del boxeo, y antes, menos, 25 años después, más o menos después de que él deja el boxeo, Roldán viene a hacer una carrera como la de él y con más trayectoria. Claro, porque él llega a pelear por títulos mundiales. Llega a pelear por títulos mundiales y con figuras, las peleas que hizo Roldán con Hagler, con Claro, Nunn, se recuerdan ¿no es en cierto? Con Fletcher, que eran figuras, pero de primerísimo nivel. Hagler. ¿Y en qué año muere? Hagler, ¿no es cierto? Grandísima figura del boxeo en su momento. ¿No es cierto? En ese momento le pelea a Roldán, no cuando estaba de vuelta. Y acordate que incluso Roldán fue el que lo voltea a Hagler, es el primero que le produce una caída. Sí, de ahí viene que se comenta, ¿no es cierto?, aquello de que le metió el dedo en el ojo porque si no, no lo podía, no le podía ganar. No lo podía parar, ¿no es cierto? Por lo menos pararlo. Bueno, muere en el año 97. Bien. Él muere en el año 1997 en Tristán Suárez, pero quedó para el recuerdo, ¿no es cierto?, del boxeo de San Francisco como una de las figuras importantes que tuvo el boxeo nacional. El boxeo nacional y para la época el boxeo sudamericano. Claro. Porque ya te digo, él peleó con los campeones de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Uruguay, que era lo que podía llegar incluso con en este campeón mexicano que no. Y con ese campeón mexicano, que ese era un tipo que hacía giras, ¿no es cierto?, por todos lados, siendo como espectáculos, así, ¿no? Era casi exhibiciones. Atilio Caraúne, realmente este recorrido que nos ha hecho hacer Arturo nos hacen pensar en una figura de una dimensión enorme que a nosotros nos interesa
poner en valor, iluminar y hacer conocer también para las nuevas generaciones. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Nació en San Francisco el 3 de mayo de 1922, hijo de Carlos Bruno y María Bonardo. Cursó la escuela primaria hasta tercer grado en el Instituto de los Hermanos Maristas y en cuarto grado ingresó a la Escuela Normal Nicolás Avellaneda, de donde egresó en el año 1939 como maestro normal. Ejerció como maestro durante un año, siendo el primer maestro laico de los Hermanos Maristas en esta ciudad que solo educaba varones. Graduado como escribano en la ciudad de Córdoba, tras apenas 2 años de estudio intenso en una carrera que normalmente insumía 4 años, debió esperar un año hasta cumplir los 22 años de edad, la mayoría de edad, para ejercer su profesión, abriendo el estudio en 1944 en la casa de su madre, en calle Cabrera 1425, para luego trasladarse a Avenida Libertador Sur 170 en 1973. Participó como empresario en la fábrica Odeco Sociedad Anónima hasta el año 1994, tarea a la que se dedicó con entusiasmo y dedicación. Formó parte de la comisión de la cooperadora de la Escuela Normal Nicolás Avellaneda durante varios años en la década del 60. Fue director y vicepresidente del directorio del Banco de la provincia de Córdoba entre 1970 a 1973, viajando todas las semanas de la ciudad de Córdoba para cumplir con sus cargos. Juntamente con otras personas a las que se unió un gran amor por sus orígenes, creó la familia Piemontesa y fue director de coro de dicha ciudad durante varios años, siendo reemplazado por E. Becerra de Carrasco. Integró el Rotary Club San Francisco, del cual también fue presidente en la década del 70. Presidió la comisión para la construcción del nuevo edificio de la Iglesia Catedral, durante varios años, trabajando con una gran dedicación juntamente con Monseñor Des López y varios vecinos de la ciudad. En el año 1986, año del centenario de nuestra ciudad, fue nombrado por el intendente Juan Ricardo Cornaglia como presidente de la comisión organizadora de los actos conmemorativos del centenario. En 1986 fue nombrado por el gobierno italiano con el cargo de Cavaliere y en 1994 con el grado de Commendatore. Casado en 1946 con Nelly Giacosa, tuvo 4 hijos: Aurora, arquitecta; Clelia, escribana; Mercedes, licenciada en psicología; y Juan Carlos, escribano, quienes le dieron 14 hijos. Falleció el 24 de diciembre del año 2000 en San Francisco. En este bloque de huellas vamos a abordar un tema
sobre el cual solemos volver aquí en nuestro programa tiene que ver con la educación, con las características de la educación, en este caso a principios del siglo XX, donde las escuelas privadas, particulares más que privadas, ya Arturo nos va a aclarar con precisión, las escuelas particulares cumplían un rol muy importante. Una de esas escuelas que se destacaba y que era muy buscada por los sanfrancisqueños, es la escuela Edmundo de Amicis, donde los docentes, las docentes más reconocidas, eran las hermanas Berardo. Arturo, ¿es así? Exactamente. Esta escuela se llamaba Edmundo de Amicis, sí. Y se ubicaba en Barrio Sarmiento. Empecemos primero por la educación. Recuerdo que hemos puesto en algún programa de Huellas, nuestra primera escuela, una de nuestras primeras escuelas fue la escuela, digamos, estatal, fue la escuela fiscal, Iturraspe. claro, la Iturraspe, que se llamaba Escuela Fiscal. Escuela Fiscal. Eso es de 1894. Exactamente. Donde ya había escuelas particulares también, ¿no es cierto? Esta escuela oficial se complementaba con escuelas particulares. Era la educación oficial. Las escuelas particulares sí. generalmente no daban un título que permitía a los alumnos avanzar dentro de la escuela estatal. Pero sí le daba los conocimientos que necesitaban. Los conocimientos sí. Entonces muchos padres recurrían a la escuela particular porque lo que les interesaba a ellos era que los hijos no sean analfabetos, que sepan leer y escribir bien. Hay que tener en cuenta que eran muchos hijos de extranjeros. Había gente que necesitaba aprender el idioma también. Necesitaban aprender el idioma y por más que fuesen argentinos, ¿no es cierto?, esos padres necesitaban a alguien también de la familia que lea y escriba correctamente el castellano, porque ellos no lo dominaban el castellano. Claro, claro, hemos hablado aquí en varias oportunidades que durante varias décadas el idioma más popular era el italiano. El italiano, el piemontés. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, la lengua piemontesa. Claro. Y lo otro era la cuestión del cálculo, que es lo que les interesaba fundamentalmente. Todas las operaciones matemáticas. Matemáticas, claro. O sea, la aritmética, ¿cierto?, con la suma, resta, división y multiplicación. Claro. Básicamente, o que sea eso. Luego, venía más complejo con otras operaciones. Claro, me los imagino en la época muy interesados en que sus hijos sepan sumar, restar y calcular bien, calcular proporciones, calcular costos, calcular medidas. Todos, lo que ocurre es que todos, de una manera u otra, estaban vinculados a negocios. Claro. El que no tenía el almacén tenía la tienda, el que no tenía la tienda tenía un taller, el que no era operario en esos talleres y necesitaba también del conocimiento del cálculo y la lectura, los que estaban en el campo lo mismo. Entonces, una manera de manejarse por cuenta propia, porque antes no se tercerizaba tanto, por supuesto, los servicios profesionales, entonces era teniendo gente en la familia que supiera leer, escribir bien y hacer bien los cálculos. Entonces ese era el interés de los padres. Una escuela particular era alguien que sabía hacer todo eso y que estaba en condiciones de enseñarlo. Claro, y el tema, ¿y quiénes concurrían? Generalmente en las escuelas particulares, los chicos que a futuro ya se sabía que posiblemente no iban a tener una continuidad de un estudio secundario o de un estudio universitario. Que eran los menos en esa época. En el libro del doctor Martínez, de Joaquín Gregorio Martínez, cuando él habla del origen de las escuelas también en San Francisco, menciona precisamente esta característica que tenían muchos padres, que pretendían, ¿no es cierto?, que primero era la cuestión del estudio más práctico y luego la filosofía. Tal cual. Tal cual. Primero algo concreto. Claro, primero lo concreto y después... algo más ligado a las ciencias más duras. Y él ponía ahí, dice, dopo filosofare. Claro. Después filosofar. Primero trabajar. Claro. Y después filosofar. Claro. Entonces eso es lo que sostenían muchos. Otros no. Otros tenían la ambición, cuando ya teníamos en San Francisco la escuela normal, por ejemplo, de que sus hijos concurran a la escuela normal, que era la única secundaria o oficial que teníamos, donde se formaban como maestros, y luego, rindiendo equivalencias, podían entrar en la universidad, en fin, y continuar. De ahí vienen nuestros primeros profesionales. Claro. Algunos también iban a las escuelas particulares en busca de una mayor disciplina. También. Porque en la escuela particular no se podía. También. No. Además, de ahí viene lo de también de esas épocas, letra con sangre entra, algunos castigos corporales, disciplinarios de características están relatados en el libro corporal. del doctor Martínez sobre esa cuestión, donde, bueno,
no solamente el castigo físico, sino también, ¿no es cierto?, las recomendaciones que daban después en la familia, y bueno, y ahí era, ¿no es cierto?, lo que decía el maestro, de alguna manera, era una ley, ¿no? Una palabra santa. Sí. ¿Y las hermanas Berardo que...? Bien, las hermanas Berardo eran 3 hermanas, sí. Y nosotros tenemos los testimonios por gente ya muy grande, ¿no?, que al día de hoy, bueno, algunos de ellos ya han fallecido, y los alumnos que pudieron haber ido a la escuela de las señoritas Berardo en Barrio Sarmiento, hoy son personas, los más jóvenes pueden tener alrededor de 80 años, claro, ¿no es cierto? Claro. Quienes hayan concurrido ya... Estamos hablando de escuelas que funcionaban en las décadas del 10, del 20, del 30. Sí, y llegó casi hasta el año 50. Claro. Hasta 1950. ¿Por qué hablamos hoy de las señoritas Berardo? En razón precisamente de este libro, este cuaderno, que donaron al archivo gráfico familiares de Alfonso Moreno. Sí. Los familiares de Alfonso Moreno lo donaron en la última campaña que nosotros hemos hecho en el archivo gráfico Museo Histórico, y es un testimonio de la rigurosidad, ¿no es cierto?, académica o didáctica que tenían, porque vos vas a ver, y bueno, nuestros televidentes ven, lo van a ir viendo, es impresionante. Esto es solo una evaluación. Es una evaluación para pasar de 4º grado a 5º. En la todo escuela, esto. En una escuela primaria. Es todo un cuaderno. Los familiares no saben cómo se hizo el examen, nosotros tampoco exactamente. Pero suponemos que debe haber sido en varios días. Que es en varios días. Claro. Que es un cuaderno que tiene de todo. Tiene matemática, tiene geografía, tiene geometría, tiene la parte gramatical, y con recomendaciones que le ponen las docentes en el cuaderno y todo. Pero esto era, aprobar todo este cuaderno, era para pasar de 4º grado a 5º. O sea que vos cursabas todo el año, pero además tenías que tener una rendir una evaluación. Claro, fíjate que la fecha de cierre de este cuaderno es el 31 de diciembre del año 1929. Un año incluso que ya lo habíamos visto en otro momento, en otros capítulos de Huella, fue muy complejo por la huelga esa grande que hubo en el año 29. Pero bueno, eso es al margen, pero este cuaderno es de esa época. O sea, cuando este chico, Alfonso Moreno, iba a la escuela de las hermanitas Berardo. Hermanitas Berardo, las señoritas Berardo, le decían, eran 3 docentes, las hermanas Berardo, que comenzaron dando clase en un edificio sobre Boulevard 9 de Julio, en las cercanías de la calle 1 de Mayo. Sí. Luego se trasladaron a la vuelta y quedó el establecimiento sobre calle 1 de Mayo, en un lugar donde en este momento, bueno, ya fue demolido el edificio, por supuesto, por la antigüedad que tiene, y se construyeron unos departamentos en el sitio ese. De las 3 hermanas, 2 eran maestras y la mayor no. Bien. No obstante, la mayor en un momento dado fue convocada para dar clase en la localidad del Tío, en aquella época. Claro, claro, porque no había... ¿Cómo se prestaba la educación en estos pueblos tan pequeños? Y tenía que ir alguien particular. Hasta bien entrado los años es que no se instalaba una escuela los años 40 pública. y 50. Claro. En los años 40 y 50 recién ahí... Entonces buscaban seguramente en las ciudades a alguien que pudiera prestar ese servicio. Claro. Entonces esta mayor, que no era docente, pero tenía mucho conocimiento y tenía capacidad como para educar, fue llevada a la localidad del Tío. Y una de las hermanas Berardo había sido docente en la escuela Mitre, porque tenían títulos. Claro. Tenían títulos. Eran las maestras normales, digamos. Claro. Recordemos que las escuelas normales de esa época ya empezaban a producían muchos docentes. Con el secundario ya eras maestro. Eran maestros, claro. 5 años del secundario. Que la escuela normal es del año 12, claro, y los primeros egresados surgen a partir del año 17. Claro. ¿No? Del año 17, porque las clases comienzan en realidad en el año 13. En el año 17 ya comienzan a haber docentes. Egresados de San Francisco. Claro, egresados sanfrancisqueños. Estamos hablando del año 29. Y ya con los conocimientos pedagógicos propios de un docente. Claro, precisamente, bueno, uno de los alumnos, que fue alumno de la escuela, que era don Ricardo Bontero, vecino del barrio precisamente del lugar, él fue alumno porque no era, un buen alumno en la escuela donde él iba. En la escuela oficial. Claro, él fue un tiempo a la escuela Mitre, otro tiempo fue a la escuela Iturraspe, y tenía algunas falencias en el aprendizaje, y entonces dice que la orden en todas las familias así de San Francisco era, como ya un dicho dice, en el verano a las Berardo. Ese era en el verano a las Berardo, claro, verano, por no haber andado bien durante el año, verano en lugar de vacaciones,
Alas Berardo. Alas Berardo. Ese era el nombre. Y la escuela, él tenía el nombre de este autor, este escritor italiano, Edmundo de Amicis, que ella a lo mejor lo tenían como un ejemplo y le pusieron el nombre a su escuela particular, Edmundo de Amicis. Y contaba don Ricardo que él la definía como mujeres muy bondadosas, muy buenas, ¿no es cierto? Pero también de un carácter muy fuerte, o sea que hay ahí un poco una dualidad, lo que dice el mismo Gontero, porque él dice que ponían orden con el puntero. Con el puntero. Puntero, era el puntero de madera. Atento con eso, claro. Donde llegaban a pegarle a los chicos. Te pegaban un coscorrón en la Sí, cabeza o sí, te hacían sí, poner sí. los dedos. Así le pegaban. Y para poner algún orden en los chicos, que por supuesto no iban nadie uniformado y la cosa era bastante, digamos, libre, golpeaban con el puntero sobre el escritorio. Sí, entonces señor. dice don Ricardo que uno Con de eso los llamaba alumnos la atención. llamaba la atención, pero golpeando fuerte con el puntero. Y don Ricardo comentaba también que uno de los alumnos, una oportunidad se le ocurrió decirle que no golpee fuerte, que se le iba a romper el puntero. Sí. Y la respuesta había sido, dice, que a ella no le importaba porque tenía el hermano carpintero y le hacía otro. Y le hacía otro. No tenía ningún problema con que se rompiera el todos puntero. los punteros que haga falta para poner orden. Así que bueno, ese fue un poco... son cientos los chicos que han pasado por la escuela del mundo de Amicis, hasta que cuando estas maestras ya se jubilan, alrededor del año 1950... Crece la educación pública. Crece la educación pública, ya no fue necesaria la presencia de esta escuela, pero que quedó marcada durante mucho tiempo, porque yo recuerdo era chico en el barrio Sarmiento, ya no estaba la escuela de las Berardo, pero y las personas mayores, que podían haber tenido unos 20 años más que yo en aquel momento, se acordaban todavía de la escuela Berardo y era gente que había ido a la escuela de la Berardo por lo menos en algún momento. Así que bueno, ese es un repaso, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer sobre esta escuela, como hubo otras en San Francisco también. Además está buenísima la caracterización de lo que era la educación en la época, ¿no? Claro. Bueno, y agradecerle a todos los amigos que se acercan al archivo gráfico y nos acercan testimonios porque nos dan de esta una naturaleza. prueba de lo riguroso que Lo era riguroso el estudio, que era. ¿no? Ustedes, los amigos que nos siguen a través de la pantalla, están viendo en imágenes lo que es esta evaluación. Una evaluación extremadamente exigente para un chico de cuarto que va a pasar de cuarto a El quinto cuarto grado. grado de aquel momento se hacía con 10 años. Cuarto grado. Claro, porque 10 había años. primero superior también. Porque había primero superior. Exacto. Sería hoy un quinto a sexto. Un quinto a sexto. ¿Mm? O sea, Porque- esta evaluación, concretamente, sin importar el grado que era, si no había repetido nunca, el chico ya había empezado normalmente la escuela a los 6 años, como se empezaba antes, esta evaluación la hizo un chico que tenía 10 años. Habría que ver si muchas de las cosas que están aquí, un chico de 10 años ahora las podría responder, ¿no? Claro, es que ha cambiado muchísimo la forma ha cambiado mucho, pero de la educación. es muy- E incluso nos encontramos con algo que para mí fue una novedad, yo eso no lo conocía, esa medida de capacidad que se llamaba estéreo. Sí, un estéreo. Hoy decimos estéreo y estamos pensando en sonido estéreo. Exactamente. Sí. Pero el estéreo es una unidad de medida. Era una unidad de leña. medida que medían leña. Leña. Hay que tener en cuenta que la leña en aquel momento era importante porque se utilizaba para cocinar, Claro, era un combustible muy en usado. el lugar del trabajo, en las calderas, en todos lados, la leña era necesaria. Entonces, ¿cómo lo vendían? Tráeme un estéreo de leña. Un estéreo de leña. Esa Que era era una una medida. Era un unidad metro de- cúbico. Un metro cúbico de leña es un estéreo de leña. Muy interesante, Arturo. Muchas gracias. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.
Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.